Mañana sesionará nuevamente el Honorable Consejo Deliberante, como siempre, la previa la hacemos con el presidente del cuerpo, pero en este caso dentro del orden del día y particularmente porque es una noticia que a nosotros nos gusta compartir y nos llena de alegría, sobre todo por la persona que está involucrada, ¿no?, en este punto que mañana va a ser aprobado sin duda por unanimidad y que lógicamente ya ha sido tratado en comisión. Convocamos a el autor del proyecto que propone imponer el nombre de Héctor Álvarez al sector de materiales reciclables del municipio, que es el CEMAR, Julio Sarrabocochea. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juli. Bueno, un gusto charlar con vos. Lo mismo. Juli, realmente debo reconocer públicamente que antes de presentar este proyecto me lo comentaste, me hiciste como una apuesta en las redes sociales para ver el impacto y el acompañamiento de la comunidad, y realmente ni vos, ni yo, ni nadie que participó en eso estaba en contra, muy por el contrario, muy a favor de que se imponga justamente el nombre de Héctor Álvarez, que hizo un montón en este principio, sí, de empezar a pensar una lobería sustentable y del reciclaje, ¿no, Juli? Sí, efectivamente. Yo soy un convencido que así como las personas en su desarrollo tienen el condicionamiento del entorno donde nacen, donde se desarrolla, crecen, sí. Claro, los pueblos tienen también el condicionamiento o su cultura depende de las personas que lo habitan y se desarrollan dentro de esos pueblos, ¿no? Y que van marcando de una u otra manera la idiosincrasia en el tiempo. Y me parece que una de las funciones que debemos cumplir los que somos contemporáneos a esas personas que han marcado en algún momento una etapa o un desarrollo es que las futuras generaciones lo conozcan, porque nosotros hablamos de Héctor Álvarez y sabemos más o menos de qué estamos hablando en varios sentidos, del protegido, de su desarrollo de su profesión como terapista ocupacional, su visión de lo que yo siempre digo, nosotros veíamos basura y él veía oportunidades y así lo manifestaba, y ese trabajo de ir de a poco convenciendo al resto de su pasión que trasladaba a todos los ámbitos de su vida, ¿no? Como por supuesto. El fútbol, me tocó acompañarlo cuando participó el taller en Tinelli, fuimos juntos al Bailando en aquel entonces, y era lo mismo en el viaje que en el taller, que en la tribuna, siempre cantando, alentando, desde ese lugar apasionado de cada cosa que hacía en su vida, ¿no? Por supuesto. Además, sí, perdón, no, continúa. No, creo que ese tipo de personas debe tener un lugar en la sociedad que obligue a futuro a alguien, cuando consulte, contar la historia de personas como, en este caso, tanto Hugo como Héctor se fueron el mismo día, dos personas fundamentales para la localidad, y creo que a Héctor le estábamos debiendo un poquito su lugar en esto que fue su última etapa de dedicarse apasionadamente a juntar y pensar en cómo reducir la basura, cómo cuidar el medio ambiente, esta casa común de la que habla el Papa. Y bueno, esto que de a poquito vamos interpretando todo, y en ese sentido a nosotros, o a mí desde el centro, nos dio un lugar en su apasionamiento, porque fue varias veces con proyectos que finalmente convertimos en un curso, que ese curso hoy se dicta en toda la provincia, que ese curso de referencia en el INET para el desarrollo de actividades en las comunidades. Entonces me parece que incluso trasciende la frontera de lobería. Que hace poco hablé con una chica que estaba trabajando mucho con el tema de la ley de terapistas que salió en el 2014, pero se reglamentó en el 2019. De la matriculación, sí. Exactamente, era otra de sus luchas. Yo digo, hoy estaría sentado viendo muchos de los logros de cosas que cuando él las planteaba parecía por ahí hasta locura, ¿no? Sí, insólito, sí, es verdad. Bueno, uno lo puede ver, es decir, esto que vos estás mencionando y que estás subrayando en cuanto al trabajo de Héctor, vos decís, Héctor arrancó con el tema de traer el reciclado, empezar a poner en valor esto de decir, bueno, hay material que se puede reutilizar, que tiene que dejar de ser basura, y es decir, los primeros contenedores del taller protegido emplazado en los barrios.
Y vemos con el correr del tiempo, la gestión de Hugo Rodríguez hizo lo propio con el aporte también, y esta gestión municipal lo mismo. Hace poquito, la semana pasada, se instaló la planta de separación de residuos, es decir, esto que Héctor Álvarez hablaba hace tantos años, ya es una realidad y ya de alguna manera lo tiene como eje de política de Estado, no importa la gestión. Sí, totalmente, comparto. Y aparte, en el caso de mi función como concejal, que a veces me toca también ser crítico en algunas cuestiones, siempre he sido uno de los que reconoce el trabajo, porque me tocó verlo de cerca, justamente gracias a Héctor, que íbamos a visitar el basurero, por eso creo que es muy simbólico, sí. Y veíamos en qué condiciones estaba y charlábamos sobre qué se podía hacer, y su discusión con toda la sociedad, porque implica compromisos individuales, colectivos, económicos, no es una cosa que se da naturalmente, no, de incomprensión, porque muchas veces era como el ciruja de la cuadra, tal cual, todas cuestiones que generan resultados positivos por un lado, pero también incomodidades por el otro, cosas que pasaba también o pasa con algunos contenedores, bueno, son todas situaciones que hay que trabajarlas mucho, que hay que trabajarlas con toda la comunidad, que no se pueden hacer en soledad, y que cuando se arrancan en un lugar de minoría y de incomprensión que genera un desafío. Yo por ahí ponía en algunos de los considerandos, no me acuerdo exactamente cómo es que dice, pero que no solo su compromiso personal, sino su audacia para desafiar a la incomprensión de ese momento, de que este trabajo había que hacerlo, que había que invertir, que no era un gasto, que nos estamos cuidando entre todos. El tema ecológico hoy quizás está mucho más visible y hay una aceptación, una comprensión mayor, pero no ha sido fácil instalarlo como uno de los temas de agenda y prioritarios para las comunidades. Por supuesto, y con la importancia y la relevancia que tiene, porque decir, si no obramos en consecuencia hoy, mañana va a ser tarde. Es decir, esto que Héctor promulgaba allí al inicio, hace tantos años, hoy es una preocupación a nivel mundial. Sí, totalmente, pero además al punto de llegar a entender que es lo que a veces nos cuesta, que no depende todo del Estado, sino que tenemos que llegar al domicilio, nosotros tenemos que llegar a la casa, a los hábitos personales que tenemos nosotros. Yo lo veo mucho como, por ejemplo, con los chicos, con mi nene, es una cuestión natural no tirar el papel y meterlo en el bolsillo, cosa que nuestra generación nunca lo tuvo. Nosotros comemos un caramelo y lo tirás, y de a poquito lo vamos cambiando ese hábito, pero no es un hábito que estaba incorporado. No, por supuesto. Y las nuevas generaciones lo empiezan a incorporar como natural, y la verdad que ahí se ve el producto de la educación. Por supuesto, sí, la educación es eje fundamental para poder mejorar, ¿no? Obviamente estas cuestiones que tienen que ver justamente con el buen vivir, ¿no? Los chicos son agentes multiplicadores siempre. Bueno, ahora estamos hablando de no solo las botellas, el plástico, el cartón, las ecobotellas, es decir, tenemos un montón de posibilidades. De hecho, también el hecho de decir, bueno, de esta planta, de la posibilidad de darle valor agregado, es decir, como para empezar a cerrar este círculo virtuoso que tiene que ver con el reciclaje y este compromiso que vos bien mencionás que tiene que tener la comunidad en este sentido. Sí, nosotros empezamos a interpretar ahora, como sociedad, lo que Héctor planteaba de otro lugar, que es la economía circular. Claro. Que lo que para vos es una basura, para el otro es un insumo. Y de ese insumo se generan también recursos. Entonces la basura termina siendo un recurso, cosa que daba mucha risa en algún momento cuando se planteaba, y que hoy se empieza a entender, que mucho de lo que nosotros consideramos basura, que es reciclable o reutilizable, en realidad es un insumo y termina siendo un recurso económico. Claro. Y genera una actividad económica muy importante. Por supuesto que es así, por supuesto que es así. Así que nos pareció que ese lugar era muy simbólico, me parecía que personalmente que lo identificaba y que obliga a futuro, cuando alguien entre al lugar y diga por qué se llama Héctor Álvarez, a que todo esto que charlamos hoy alguien lo cuente y se mantenga en el tiempo de aquellas personas, como tantas, ¿no? Digo, que tiene la localidad, que trascienden los tiempos. Sí, que han dejado su huella. Pero vos mencionaste algo al principio de la conversación,
el mismo día nos arrebataron a dos figuras importantes del quehacer, del acontecer loberense, que fue obviamente Hugo Rodríguez y Héctor Álvarez. Hugo ha tenido sus reconocimientos, pero yo creo que esta idea que vos tuviste y que vos llevaste al recinto del Consejo Deliberante, esto es una opinión personal, ¿no? Tiene un sentido de justicia ante un reconocimiento de una figura como la de Héctor Álvarez, que me parece que durante mucho tiempo ha quedado, si bien obviamente todos lo que los tratamos, lo que hicimos y bueno, y sabemos, ha quedado un poco como en el ostracismo. Así que creo que esta muy buena idea es un acto, además, es una opinión personal de justicia para con la figura de Héctor Álvarez. Yo estoy realmente muy contenta por esto, por el reconocimiento, obviamente por tu idea, por el trabajo que seguramente hicieron en la comisión, porque esto va a salir aprobado por unanimidad, porque el Ejecutivo también lo reconoce de esta manera y porque realmente se hace honor a este trabajo tan importante que hizo Héctor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, un poco ese es el planteo, pero además no solo se toma la decisión, en este caso de por ahí tener un lugar que lleve su nombre, que lo identifique, sino que la temática que él impulsó, que refleja ese lugar, será convertido en una política de Estado, como vos decías, y se empieza a desarrollar desde esa visión. Entonces, claro, se ha tomado la posta, porque muchas veces, también es cierto que a veces se ponen, o se hacen reconocimientos formales, pero que en lo práctico no se ve. Claro, no se refleja. En este caso, no se toma la posta. Tal cual. Y en este caso se producen las dos cosas. Uh-huh. Por eso digo que logró desde un lugar muy individual transformar una visión colectiva. Y eso es un logro importantísimo, que después se termina transformando en una política de Estado. Y yo lo digo, así como vos hacías referencia a lo personal, yo no era amigo de Héctor, no es que lo hago de un lugar de un afecto personal porque era amigo mío. Entonces, la relación que tenía con Héctor era justamente de personas que siempre participan y se cruzan porque están haciendo cosas en la localidad, uh-huh, y de ver su compromiso y su pasión, como te contaba, que hasta me llamaba la atención. Hasta un día nos cruzamos jugando al fútbol y jugando al fútbol era igual que cada una de las cosas que hacía. No, muy es apasionado de la vida y además, digo, acompaño tu comentario, porque en realidad yo tampoco era amiga íntima de Héctor Álvarez. Es decir, era este cruce circunstancial de la vida a través de diferentes acciones y tiene un plus esto de, creo que se hizo justicia. Héctor Álvarez fue una de las personas que impulsó el tema del reciclado en nuestra ciudad y que, bueno, después de tantísimo tiempo, porque yo creo que, no sé, estamos hablando de 20 años por lo menos, si no más, sí, y hoy ya es una realidad. Es decir que, bueno, como bien vos dijiste, se ha tomado como política de Estado el cuidado del medio ambiente a través de diferentes gestiones y, bueno, y esto lo impulsó. Yo recuerdo, bueno, los contenedores del taller protegido emplazados en los barrios. Me acuerdo otra vez una caminata que había organizado con alguno de los grupos, creo que que iba para el lado de la Virgen, para el lado de Tamangueyú, poniendo contenedores verdes para que la gente, si iba con una botellita o algo, la tirara, que siempre que lo cruzabas caminando venía con 2 o 3 botellas en la mano. Es decir, el tipo no solo lo declamaba, sino hacía la acción correspondiente. Sí, él tenía compromiso, por eso no solo copiaba lo que además le generaba en ese momento un recurso, él juntaba cosas que no sabía qué hacer, ni él mismo con eso en este momento, pero porque estaba muy comprometido con la tarea de la separación. Y esa separación que hoy, en la mayoría de los domicilios de lobería, producto de muchas acciones, incluyendo algunas acciones del Estado, obviamente, como los jueves verdes, pero se va haciendo, se va multiplicando, y bueno, tenemos que trabajar entre todos también desde los sectores que nos toca, claro, a que se profundice, que no quede solamente manifestaciones de buena intención. Uh-huh. Pues mañana también vamos a tratar en la sesión actas de compromisos municipales o acuerdos internacionales, que todos vemos la problemática y nos ponemos de acuerdo que hay que trabajar para este lado, pero después hay que hacerlo. Claro. Y hay que tenerlo. Uh-huh. Porque
no tiene que quedar en una sola acción. Sí, ¿no? sí, hay que ejecutarlo, ¿no? Hay que proponerlo y después ejecutarlo. Y en este caso, bueno, Héctor ha sido la figura de esto de que, como bien vos dijiste, ¿no? Casi en soledad de imponer una temática que capaz que era, pues, no, y este loco con las botellas de plástico, y ahora, bueno, hasta se sabe, es decir, otra de las problemáticas que también la hemos hablado en varias oportunidades con Héctor, era el envase de agroquímicos, que ahora por suerte tiene un sector específico, es decir, todo aquello que él en su momento declamaba y hablaba y sostenía y pedía, hoy es una realidad. Y bueno, está dentro de la agenda, insisto, a nivel mundial. El tema del cuidado del medio ambiente está en la agenda a nivel mundial y eso es más importante. Obviamente este proyecto fue tratado en comisión para subir por mayoría, es decir, por unanimidad, y así va a ser aprobado, me imagino, en la sesión de mañana. Sí, totalmente. Hubo coincidencia, lo charlamos y bueno, no hubo inconveniente. Creo que hay un criterio generalizado y acá, insisto, aunque parezca repetitivo, que se manifiesta después a través de las acciones. Todo el mundo coincide porque ha seguido por ese rumbo. Claro. Porque también es cierto, en este sinceramiento que tenemos siempre cuando charlamos por radio con vos, a veces hay temáticas que se ponen en boda y que nadie quiere ir en contra, pero que después en lo práctico no se efectiviza de la misma manera en la acción que en los dichos. Y en este caso, la coincidencia en el tema, el consenso en la comisión coincide con lo que después se ha desarrollado en los últimos tiempos. Claro, de las gestiones. sí. Y yo también quiero insistir en el tema de lo individual, porque me parece que lo que nos falta, y ahí vamos apuntando por lo menos algunos que seguimos con la temática desde distintos sectores, como la educación o lo que fuere, es que el vecino también lo haga carne, porque vemos que se sigue dando, por ejemplo, que estando los contenedores a 50 centímetros, a 50 metros están tirando la basura. Total. No cerca, o queda un terreno vacío en el medio de un barrio, se convierte en un basurero, y ahí ya no puede llegar a limpiar el Estado, o podemos llegar con una ordenanza de Consejo Deliberante, pero en realidad la solución la tiene el propio vecino cuando va a tirar la basura y tiene que pensar que la tiene que depositar en otro lado, y que además parte de eso, si lo deposita en otro lado, se puede convertir en un insumo. Sí, es que en realidad uno entiende, viste que a veces hay como una falsa creencia, el hecho de decir, bueno, sí, el Estado tiene que dar las soluciones, pero a veces nos olvidamos que tenemos también obligaciones como ciudadanos, y en este caso el Estado puede poner 4.000 contenedores, no sé, pero si nosotros seguimos arrojando la basura en lugares donde no corresponde o seguimos negándonos a hacer la separación en origen, esto no va a funcionar, es así de simple. Totalmente, es así. Es así. Necesitamos el compromiso de todos. Sí, por supuesto. Juli, más allá de la imposición del nombre, que es lo más importante, ¿se tiene previsto poner algún tipo de, es decir, algún tipo de reseña sobre Héctor Álvarez? ¿Cómo es imponerle el nombre y nada más? Contame cómo el proyecto, qué es lo que impulsa. No, el proyecto habla específicamente de imponer el nombre y Bien. Después faculta al Departamento Ejecutivo. También aclaremos que lo de imponer no es porque se impone de una manera arbitraria, sino que es una cuestión formal en la redacción del proyecto. Claro, sí. No podíamos se consensúa poner el nombre. Claro. Impónese el nombre, pero no es por una cuestión de imponerle nada a nadie. Está consensuado y estamos todos de acuerdo. Y después se faculta al Departamento Ejecutivo a colocar el cartel, la placa Bien. o la señalización que considere oportuna, que seguramente lo charlaremos con. Sí, está muy bien. Se entiende. Bueno, de todas maneras, por más que pueda decir impónese, el Consejo Deliberante es un ámbito democrático donde, más allá de las posiciones, a veces los votos no... Es decir, eso es por votación. A último momento se vota, es así. Conozco la sensación.
Sí, que ¿no? aplique la mayoría. Sí, bueno, pero sí, viste cómo es una balanza. A veces a vos te tocó del lado del otro lado, pero hay otros que les ha tocado también de tener así, contar con los números para la votación. No sé, Juli, si querés agregar algo más, la verdad que no podía esperar hasta mañana para celebrar esto, que me parece un gran acto de justicia para la figura de Héctor Álvarez. No, yo te agradezco en principio porque, como bien decías vos al principio, yo cuando empecé con la idea fui consultando a la gente que lo conoció, la gente que tiene relación con la sociedad, también sin buscar incomodar a nadie, convencido que se lo merecía, pero buscando adhesiones para no generar una discusión sobre el proyecto, porque me parecía que si no generábamos todo lo contrario de lo que buscábamos. Buscaba un reconocimiento y por ahí se genera una discusión que en realidad no tenía sentido. Como bien decías vos, todos lo recepcionaron de buena manera y todos coincidimos, pero una de las personas que por ahí iba consultando, incluso para mi manifestación a través de las redes, que era una forma de hacerlo, de sociabilizarlo, fuiste vos y mantuviste el secreto, que también es importante, de lo que te iba mostrando. Y insistir con esto de tratar de ser coherente y de cumplir una función y hacerlo con como suele decirse ahora, que no sé si es lo correcto, honestidad intelectual. Cuando nosotros vamos al basurero, manifestamos lo bien que está y también decíamos que el chico que estaba en la entrada no podía estar de esta manera, y las dos cosas se hacen desde un convencimiento como esto del proyecto, identifica una persona y no tiene que ver específicamente con el lugar que nos toca como oficialismo, oposición o de la ideología partidaria. Tiene que ver con las realidades cotidianas de la localidad y entender que como en estas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras podemos disentir y no por eso somos enemigos ni tenemos que estar peleados. Pero No, sí tenemos que ni hacerlo hablar, desde sí, un compromiso, desde un compromiso sincero, de manifestar realmente lo que uno piensa y después la sociedad nos va poniendo cada uno en su lugar. Así es. Juli, muchísimas gracias por compartir con nosotros, obviamente, y con la comunidad esta muy buena noticia. Ya es casi prácticamente una realidad, esto que se le va a imponer el nombre de Héctor Álvarez al CEMAR. Bueno, muchas gracias, Juli, por permitirme contarlo, explicarlo y por ahí ampliar un poquito más allá de lo que se ve a veces en un simple proyecto. Te agradezco mucho el contacto, Juli. Gracias. Gracias, saludos. En esta mañana de la radio hablamos con el concejal Julio Sarragoicochea, quien fue el autor de este proyecto, sí, que impulsaba, sí, imponer el nombre de Héctor Álvarez al sector de materiales reciclables, ¿no? La figura de Héctor, como bien lo mencionó Juli, ha trabajado desde hace muchísimos años y lógicamente esto que fue una idea de Héctor y que se fue como diseminando en la sociedad terminó siendo una política de Estado en buena hora. Hay un compromiso de cada uno de nosotros por colaborar con esto y creo e insisto que esto de imponer el nombre de Héctor Álvarez al CEMAR es un gran reconocimiento para esta figura de nuestra localidad.